Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta René Yandún. Muchas gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. Es importante el tratar de ir analizando todo lo que se ha discutido esta mañana dentro del procedimiento que se debe seguir. Y creo que si encontramos falencias y críticas, a lo mejor no vamos a terminar jamás. Ustedes siempre hablan, me refiero a los asambleístas de Alianza País, de una partidocracia. Yo fui miembro y soy miembro en este momento de la partidocracia. Y no me arrepiento. Y participé de la partidocracia de una forma efectiva, porque los partidos políticos son la esencia de la democracia. Sin partidos políticos no existe democracia. Y en aquellos tiempos, estoy hablando del año 98 en el que fui diputado, estaba correctamente normado qué es lo que se debe hacer y los procedimientos que se deben seguir. Y con 15 días de anticipación, conocíamos los diputados de ese entonces qué es lo que teníamos que tratar ya después de 15 días. Y cuáles eran las leyes, cuáles las reformas y qué es lo que se había argumentado para aquellas reformas. Pero hoy, simplemente lo que quiero decir a ustedes, señores de Alianza País, señora presidenta, de que solamente llegan los documentos con las 48 horas de anticipación. Mi pregunta es hacia ustedes, hacia todos ustedes, ¿cómo podemos participar directamente los que tenemos el deseo de cívica y patrióticamente participar dentro de estos debates con nuestros asesores? Por eso el Estado está pagando los asesores a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos trabajar de esa manera. Entonces, lo que fue la partidocracia, había una metodología adecuada para nosotros poder llegar a conocer exactamente qué es lo que vamos a tratar y especialmente con el tiempo adecuado. Aquí se ha hecho ya la demostración de que no sabemos exactamente qué es lo que íbamos a debatir hoy según la convocatoria. Y recién nos hacen conocer el día de hoy cuál va a ser el procedimiento a seguir. Entonces, señora presidenta, dejo constancia que la partidocracia no ha sido mala, que hay que vivir de las experiencias ajenas. Hay un proverbio, repito, que hay que vivir de las experiencias ajenas, porque las propias cuestan caro y llegan tarde. Con esto, señora presidenta, se dice también de que no ha habido ningún aporte. Personalmente, de mi parte, lo hago siempre por escrito y he mandado mis aportes a la comisión. Y dentro de ello, mandé por escrito y me ratifico en mi pedido. Por eso, señora presidenta, pido que se lea por secretaría el tema relacionado a las disposiciones transitorias en el primer inciso y el numeral 10. De la Constitución me refiero. Señora secretaria, por favor, de lectura. Disposiciones transitorias. El primer inciso, numeral 10 y numeral 10. De la primera disposición transitoria. Pero es uno solo.
No, la disposición transitoria primera. Sí. Ya, la disposición transitoria primera empieza: el órgano legislativo, en el plazo máximo de 120 días contados desde la entrada en vigencia de esta Constitución, aprobará la ley que desarrolle el régimen de soberanía alimentaria, la ley electoral, la ley reguladora de la función judicial, del Consejo de la Judicatura y la que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes. En el numeral 10, la ley penal y la ley de procedimiento penal en materia militar y policial. Hasta ahí el texto. Muchas gracias, señora presidenta. Esto yo le había indicado al señor presidente de la comisión. Prácticamente sigue exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está mandando esta transitoria? ¿Qué es lo que está mandando la Constitución? Que para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tiene que existir un código penal y un código de procedimiento exclusivamente para estas instituciones. Sin embargo, hemos revisado dentro de la documentación que se nos ha enviado en estas 48 horas, hay prácticamente 21 artículos que están dispersos en el libro 1 y en el libro 2 relacionados a todo lo que es penalización de delitos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Razón por la que tengo que ratificarme, señora presidenta, de que si es que esto se da paso, sería un acto inconstitucional, porque no estamos cumpliendo con este fin y esta disposición de la disposición transitoria primera. Y esto está por escrito. En segundo lugar, quiero topar el tema referente a la resolución que se tomó por parte del CONCEP en los casos de tenencia para el consumo de droga. Yo llamo nuevamente a la reflexión al señor presidente de la comisión. Si nosotros revisamos el artículo 425 de la Constitución, establece el orden jerárquico de las normas, la Constitución, tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas, ordenanzas, y al último están las resoluciones. Este es un tema de importancia de carácter nacional. Atañe a toda nuestra sociedad y en especial a la juventud. El día de ayer, en Uruguay, el presidente de Uruguay indicaba que hacía y aprobaban esta ley en vista de que se había analizado y tratado por un año y aprobaba la Cámara. La Cámara aprobaba este tema. Porque hoy como estamos, simplemente en la transitoria 15ª del Código Orgánico Integral Penal, allí está indicando simplemente que se responsabiliza, más bien que se acoja esta resolución. Yo creo, señora presidenta, señor presidente de la comisión, este tema tiene que ser debatido profundamente aquí en la Asamblea, porque no es una cosa tan simple de daño o perjuicio o beneficio para nuestra sociedad, para todo el pueblo ecuatoriano. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Por tanto, esto tiene que ser debatido y aprobado aquí, en el seno de la Asamblea. Y finalmente, lo que quería topar, y lo voy a hacer nuevamente por escrito, a pesar que ya está presentado, es en el artículo 259 sobre almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales.
quienes vivimos en frontera, sabemos la necesidad de cómo se debe utilizar el combustible. Y hay elementos que tienen que hacer el control para que no haya contrabando. Pero los que vivimos en frontera vemos la necesidad para recorrer caminos largos, por lo menos ir llevando 5 o 10 galones de combustible en el vehículo o en las canoas en la Amazonía, donde también he recorrido. Y si es que ellos van llevando y no tienen ningún permiso, ¿de dónde sacamos el permiso? Que se identifique. Esto va a causar graves problemas. Señor presidente, pido que se revise porque va a causar un daño a la gente más pobre, a la gente campesina y a la gente indígena de la Amazonía. Gracias, señora presidenta.